Qué alegría saludarles una vez más en su programa de la Clínica de Salud Emocional. Su servidor, el pastor Alfredo Niño, les da la bienvenida y les agradece profundamente el que nos permiten llegar hasta su casa o al lugar en donde usted está, a través de la televisión o a través de la internet. Gracias en verdad por esta bendición que nos permite usted para comentarle, para platicar con usted. En las semanas anteriores hemos estado hablando bastante y con ejemplos, con datos, con estadísticas, etcétera. Hemos hablado sobre las cuestiones de la violencia intrafamiliar y nos hemos quedado específicamente hablando del abuso verbal. Hemos identificado características sobre este abusador y hemos identificado también los tipos de abusador que hay. Y recordará usted que nos ha permitido la amabilidad de su atención en las semanas anteriores, que hemos hablado del pitbull, que es aquel personaje violento que preponderantemente ataca a las personas que ama y en una situación contradictoria, ambivalente de les ama pero les ataca, hasta que llega a una situación no solo verbal sino física y en público. Y hablamos también del cobra, este tipo que suena también bastante raro, bastante agresivo, y lo es, porque es una persona que no solamente ataca a las personas que ama, sino que es capaz de atacar a cualquier persona en cualquier lugar y que tiene como antecedentes, entre muchas cosas, el haber visto o haber sufrido, haber sido testigo quizá de situaciones de violencia en casa y que en un momento dado pudo haberse envuelto en situaciones de adicciones, en situaciones ilegales. Y por eso esta característica, esta personalidad reconocida con el tipo de pitbull, de cobra, perdón, es muy, muy agresivo. Entonces, hablando de estas cuestiones, la ocasión anterior les habíamos comentado que tendríamos aquí la presencia de un pastor amigo, un pastor y maestro que es amigo y que ha sido amigo desde hace muchos años. Y tengo el enorme gusto de saludar y presentarles a ustedes al pastor Jesús Galindo Vega. Y le agradezco mucho a Dios que Jesús estés aquí con nosotros y que podamos compartir este tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Para mí es un gran honor el poder estar aquí en este programa y poder participar de este tema tan importante y tan especial, y confiamos en que lo que hablemos pueda tener un sentido de beneficio para toda la audiencia, para todos los televidentes, y de esta manera poder adentrarnos un poco más en estos asuntos. Pues sí, gracias a Dios que podemos compartir este tiempo y hablar a nuestro público, a las personas que nos permiten este tiempo. Y una pregunta que a mí se me ha ocurrido, bueno, esta cuestión de la violencia intrafamiliar y particularmente el abuso verbal, ¿esto es algo que se vive, que tú has visto en tu vida ministerial, en tu experiencia como pastor? ¿Lo has visto en las iglesias? Lamentablemente sí, es una realidad. No podemos negar el hecho de que este tipo de problemas ha llegado al seno de no solamente de las familias, sino también de la iglesia. Y es una realidad que duele, porque trastoca las emociones, los sentimientos, hace un daño fuertemente en el sistema emocional de las personas. Hace unas semanas, una realidad tan palpante que pudimos ver como un ejemplo que es lamentable inclusive poder expresarlo, pero es la realidad que se vive. Una jovencita, una adolescente que tuvo por ahí un problema muy fuerte en su vida, se sintió lastimada, ofendida por la iglesia, por la misma familia, que hizo algunas declaraciones en Facebook de insultos, injurias, ofensas, críticas muy duras, muy mordaces, maldiciones hacia la iglesia. Y nos damos cuenta de que esa realidad ahí existe, está presente, y es triste verlo en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes que estén cayendo en este tipo de situaciones.
Este tipo de conductas, Pastor Jesús, el Pastor Jesús Galindo es, además de ser pastor, tiene una maestría en psicoterapia familiar. Y la pregunta que quiero hacerte, Pastor, es, ¿esta situación del abuso verbal es privativo de algún sector de la sociedad? ¿Solamente algunas personas pueden tener esta conducta de abusar verbalmente de otros? No, definitivamente no. Se encuentra en todos los estratos sociales. Las personas, por ejemplo, que no tienen una clara idea del valor de otra persona, con mucha facilidad pueden invadir la personalidad de otro. Precisamente la violencia verbal tiene que ver con el establecer nuestra voluntad sobre otra voluntad que puede ser más débil. Y se da mucho en la cuestión de, quizás con más frecuencia en las zonas marginales, pero no deja de ser también, de estar presente en cualquier otro círculo social, como en las altas esferas, por ejemplo. Vivimos en una sociedad, en México, particularmente en la ciudad donde habitamos, en donde la violencia en las calles, la inseguridad social, parece ser el tema del pan de cada día a niveles periodísticos, a niveles de café, charlas de café, inclusive a niveles de predicaciones, de sermones, o a niveles de reuniones de hombres o de mujeres o de niños, o etcétera, en las iglesias o en cualquier lugar, las universidades. ¿Influirá la violencia, la inseguridad social, influirá para que dentro de las familias se esté viviendo tanto esto y esto también se lleve a las iglesias y a los estratos en donde se supone que el respeto, etcétera, estos valores debieran estar permeando, debieran estar marcando las pautas de las palabras y de las actitudes? Yo creo que sí, la misma represión que la gente sufre por lo que vive, de la inseguridad, de la violencia a su alrededor, la impotencia a veces de no poder resolver la vida, puede llevar a una persona a poder descargar o descongestionar sus emociones de esta manera también, tanto en la cuestión de la violencia verbal como la violencia física. Es una situación como una forma de sustituir lo que yo no puedo confrontar en un momento determinado, lo voy a sacar haciéndolo con alguien más débil para mostrar mi inconformidad, mi coraje, mi rabia, mi impotencia. Todo lo que lleva a crueldad, lo que lleva descalificación personal, lo que lleva humillación, lo que hace sentir mal a otra persona, las ofensas, las críticas, el juicio, la condenación, todas esas formas de daño es un reflejo de lo que realmente traemos dentro de nosotros y que no sabemos cómo poder canalizarlo, y lo hacemos a través de esa rabia, ese coraje, que lo expresamos a través de esas formas. Paul Tournier, aquel escritor, hablaba mucho acerca de que a veces dejamos de ser personas para volvernos en personajes. Y hablaba de que la sociedad nuestra está enferma, y una de las características que manejaba él es que nuestra sociedad se enferma por falta de propósitos, por falta de metas y también por falta de líderes. ¿Hasta dónde estos elementos, a veces somos personajes y no personas, hasta dónde faltan visión para ir hacia dónde, cómo, hasta dónde también esto está lastimando y está favoreciendo este abuso verbal, esta violencia intrafamiliar? Yo creo que falta un modelo más claro en la cuestión moral, espiritual, en la vida de los seres humanos. Lo que estamos viendo a nuestro alrededor casi es más lo negativo, la violencia, la inseguridad, la desconfianza, el temor, el miedo. Es poco lo que vemos de la bondad de la vida, del propósito de la vida, del incentivo de la vida, y realmente ahí se pierde el sentido de muchas personas. Y yo voy más atrás. Yo creo que el modelo debe comenzar desde el hogar, con nuestros padres. Lamentablemente también viene un modelo trastocado en ellos. ¿Cómo pueden darnos algo que no recibieron?
Entonces nos encontramos con un gran problema en ese sentido, porque queremos tener unos hijos sanos, con una buena autoestima, con un respeto hacia los demás, y a veces somos incongruentes en nuestra forma de crianza con nuestros hijos. Les decimos que hagan una cosa y hacemos otra cosa completamente diferente. Les pedimos control y somos descontrolados. Les pedimos temperancia y nosotros no la tenemos. Decimos que deben amar y nuestra forma de tratarlos es completamente ambivalente, como decía al principio. Entonces esta situación confunde y hace que nos lleve a actuar de esas maneras irracionales, porque son formas irracionales en las cuales actuamos. La violencia, por ejemplo, la violencia verbal es una forma de descargar toda la represión que traemos dentro de nosotros, que por alguna razón no la hemos expresado de una manera adecuada. ¿Y cómo lo hacemos? Con el error del hijo, por ejemplo: eres un tonto, eres un idiota, no sabes hacer las cosas, yo no sé a quién te pareces, y vamos llenándole su persona, su corazón con todas esas declaraciones. ¿Y qué pasa? El asunto es que llegan a creerse ese tipo de situaciones, y como es el pensamiento, entonces es así la actitud, y como es la actitud es la acción, y entonces empiezan a determinar su vida o su forma de ser o su estilo de esa manera. La Biblia habla de que cuál es el pensamiento del corazón, tal es la persona. Y entonces cuando se va creyendo que precisamente el hijo va creyendo, la hija va creyendo: soy un tonto, soy un idiota, no sirvo para nada, soy un inútil, no sé a quién me parezco, etcétera. Claro que van mermando sus capacidades aún de pensamiento, y van mermando mucho sus capacidades de voluntad, etcétera. El domingo no sé en cuántos, pero por lo menos en mi iglesia se predicó sobre la madre virtuosa, basándose en Proverbios 31. Y una de las cosas que se decía, o que me permitía yo decir, es que la madre virtuosa, según Proverbios, pero según toda la Biblia, es una mujer que habla con sabiduría. Pero vivimos en un lugar, y esto no lo dije el domingo, pero ahora lo digo acá. Vivimos en una ciudad, en una región, en un país, en un mundo en donde a la mujer no se le da mucho valor su palabra. Así es. Algo que hemos comentado en los anteriores programas es que parte de la violencia verbal es minimizar la autoridad, el valor de la mujer. Definitivamente que sí. Nuestra cultura todavía está muy permeada por la cuestión machista. Al minimizar el potencial no solamente de la mujer, sino de los hijos o de cualquier otro ser humano que está junto a otro, y lo hace ver como una persona que no tiene ese sentido de pertenencia y de valor, los despersonalizamos. Y entonces esas personas, ¿cómo pueden desarrollar una capacidad, un potencial de vida? ¿Cómo pueden encontrarle un sentido? Si donde debe desarrollarse su seguridad y su valor y la aceptación es en el hogar, no se lo dan. Los niños aprenden a aceptarse en el hogar, aprenden a respetarse en el hogar, y aprenden a desarrollar sus facultades en el hogar. La aceptación o el rechazo determinan el éxito de ellos o el fracaso. Si empezamos a expresarles palabras de desaliento, de ofensa, de humillación, de coraje, establecemos profecías que se le llama profecía autocumplida: no vas a ser nadie en la vida. Ellos van determinando que realmente así va a ser, y empiezan a actuar de esa manera, y sienten que no tienen las capacidades para poder lograrlo, y entonces, ¿qué estamos desarrollando en ellos? El fracaso. Así es. Y en la Biblia hay casos en los que se menciona esta violencia, esta forma de ser. Por ejemplo, recuerdo, el domingo lo mencionaba y ahora lo refiero otra vez, el caso de Ana, cuando va ella al templo a orar y a pedir y a suplicarle a Dios que le dé un hijo varón y que lo dedicaría al Señor para el servicio. Y lo que hace el líder, el siervo, el sacerdote, es decirle borracha. En una anulación total de la personalidad, o una pretendida anulación, porque Ana, tomándose de Dios y teniendo perfectamente en claro su relación con Dios y su persona, dice: no soy borracha, estoy llorando a Dios y derramo mi alma al Señor. Así es. Pero muchas veces eso
ese es un ejemplo de cuánto se lastima verbalmente a una mujer o a los hijos. Y hay más ejemplos en la Biblia. Otro positivo podría decirlo la mamá y la abuela de Timoteo, que a pesar de que tenía la mamá de Timoteo un esposo no creyente, Timoteo crece en la fe. Y no digo perfecto, porque no existe fuera del Señor Jesucristo, pero son ejemplos, por un lado un ejemplo de alguien que agrede, pero se encuentra con una personalidad firme, que defiende su persona, defiende su fe, defiende su proyecto de vida. Y por otro lado, la formación de un joven que crece, sí, con un papá no creyente, con un papá que es lo más probable con una filosofía politeísta y demás, pero con una mamá y una abuela, dos mujeres muy fuertes, que le enseñan y le heredan la fe. Y le heredan la fe no en el sentido genético, sino le heredan la fe en el sentido de la conducta, de las emociones, en el sentido de la proclamación de esa palabra. Qué bueno que pudiéramos encontrar, por ejemplo, personas de esa talla, de esa estatura moral y espiritual, porque son personas que no dejan ahogar su valor y su fuerza y su potencial. Yo lo ejemplifico en las personas que atiendo con problemas de violencia verbal o con problemas de autoestima baja, que nunca deben dejar que les ahoguen lo que ellos son. Y lo ejemplifico como cuando queremos sumir una pelota en el agua, sí, y por más que la querramos tener dentro, no se puede, tiene que saltar. Ese es el valor que se dio esta mujer Ana, ese es el valor que se dio Loida y Eunice, Timoteo, es el valor que se dio Pablo cuando dijo, sí, aquel principal, ¿por qué me golpeas? Los límites que tenía que establecer claramente y defender su valor. El mismo Señor Jesucristo que nunca permitió que le enviaran más de lo que él tenía que haber permitido. Siempre puso una línea bien clara hasta dónde se podía llegar por el consentimiento de él o no. Así es. Entonces, pero no todos tienen esa capacidad para responder de esa manera. Por eso necesitamos informar, enseñar, adiestrar a la gente, marcarles un rumbo en el cual ellos puedan involucrarse más en el conocimiento de estos temas para que sepan qué hacer. Hay personas que su voluntad ha sido reducida a la más mínima expresión. ¿Por qué? Porque no saben cómo defenderse. Ya están sometidos. Hay una codependencia total hacia esas formas y estilos de vida. Entonces necesitamos volver a enseñarlos. Decía Octavio Paz que la única forma de salir de la marginación, de la debilidad aprendida en nuestros hogares es a través de las letras, del conocimiento. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos la enseñanza de ella que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. Tenemos profesionales dentro del ámbito cristiano como nosotros que estamos ahorita en este momento y algunos más que se dedican a esto y poder ayudar a la gente que se encuentra en esta circunstancia para que no sigan en ese estado de dolor, de tristeza y fracaso. ¿Por qué? Porque los problemas, los efectos de los problemas de la violencia verbal van más allá del aislamiento, de la depresión, de la tristeza, del bajo rendimiento escolar, de la inseguridad, de la desconfianza, van inclusive hasta el suicidio. Así es. Y tenemos que detener de alguna manera esto. Y esto es tan importante, qué bueno que se está mencionando. En las ocasiones anteriores habíamos mencionado que la Biblia nos permite pensar, y mencionábamos esto, 3 cosas, por lo pronto, y no estoy diciendo que son las únicas, pero manejábamos estos 3 conceptos. Primero, alguien que se siente o que se ve que ha sido victimizado con estas palabras de abuso que lastiman, primero, recuerde que Dios le ama. Segundo, identifíquese como no culpable, porque por lo regular tú recuerdas aquel círculo vicioso que se da entre la tensión, la acumulación de tensión, el rompimiento, la violencia, la expresión violenta y después la luna de miel, la reconciliación aparente. Entonces esto hace sentir a la víctima, o la víctima compra ese sentimiento de soy culpable, de veras que si yo no fuera así, es que yo le hago enojar, etcétera, etcétera. Y la tercera, primero, Dios le ama. Segundo, no es culpable. Y lo tercero, no se avergüence. No tenga vergüenza de sí mismo o de sí misma. Porque estos 3 elementos, entre muchos otros que pudiéramos mencionar quizá ahora mismo,
le permiten a la persona recuperar la dignidad que tiene como creación de Dios y en muchos casos como hijos de Dios. Claro. El valor del ser humano delante de Dios es tan grande que si nos pusiéramos a ver claramente este asunto, en verdad no habría una invasión a nuestra personalidad por el solo hecho de saber de dónde provenimos, quién nos ha hecho. Somos tan importantes, las personas que nos ven en la televisión deben saber que son tan importantes que han sido hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Así es. Son corona de la creación de Dios y algo más todavía, son el objeto del amor de Dios. Cristo dio su vida por ellos. Y cuando habla de ese amor, precisamente ahí está la manifestación de ese amor. Y ese amor viene a darle un valor y una transformación especial al ser humano que lo pone en una posición que nadie tiene que denigrarlo. Es Él el que permite o no esa rebaja o esa exaltación. Dice la Biblia, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. Si alguien no me ama, nadie está obligado a amarme, pero sí a respetarme. Yo tengo que exigir ese respeto, ese derecho me asiste en todos los ámbitos y no voy a permitir que nadie me invada sin mi consentimiento. Yo pongo una clara raya, un límite. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado ese valor tan especial y fuera de eso no tengo que permitir que alguien más brinque esa línea que me va a lastimar y me va a hacer daño. La violencia verbal precisamente son golpes duros a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestra dignidad. A nuestra dignidad. Nos rebaja de una manera terrible que llegamos a pensar que no merecemos, que no servimos, que no valemos, que estamos de sobra aquí en esta tierra y no es así. Los padres de familia, por lo menos 3 cosas fundamentales tenemos que hacer con nuestros hijos. Uno de ellos es que amen tan profundamente a Dios y que ellos se amen a sí mismos y aprendan también a amar a los demás para que se establezca el respeto. La segunda cosa que deben hacer los padres es poder indicarles en la vida su propósito, que encuentren su propósito y su misión. Cuando tienen un propósito y una misión en la tierra, ellos van a ir enfocados a esto y las demás cosas no los van a detener al ir en pos de ello. Van a perseguir su sueño y lo van a alcanzar. Y la otra cosa es cómo van a establecer su vida aquí en la tierra, con quién la han de compartir, que tiene que ver con quién se han de casar, la familia que han de formar, cómo han de formar a sus hijos. Y si llenamos esas 3 áreas, el sentido de vida para ellos va a ser muy importante y va a ser muy difícil que se puedan desviar. Qué importante esto que se está mencionando, porque si volvemos entonces a estos 3 puntos, el amor a Dios, al prójimo y a sí mismo, el proyecto de vida y las decisiones sustentadas con valores y con el mismo proyecto y con el mismo amor a Dios. Si pudiéramos nosotros considerar seriamente y que nuestros televidentes, las personas que nos permiten la amabilidad de su atención, pudieran considerar seriamente estos 3 asuntos, en verdad que muchísimas cosas se pueden arreglar y muchísimas cosas se pueden prever. La vida no es para desperdiciarla. La vida solamente se vive una vez. La Biblia me enseña que vivir aquí en este mundo es una bendición. La Biblia me enseña que la vida aquí, porque no hay otra parte en donde vivirla, la Biblia me enseña que puede ser una gran bendición para mí y para los demás. Mas yo tengo que aprender, y a mí me tiene que enseñar a alguien, a guardar esos límites de que se hablaban. Porque abundan las mujeres, y me permito decirlo así, y quizá va a sonar hasta agresiva mi palabra, pero abundan las mujeres que no saben poner límites y que permiten que sus parejas, es un concepto que ahora se usa mucho, que sus esposos, que sus novios las manipulen, les prohíban, les impongan, y una serie de cosas que no tienen nada que ver con la dignidad humana. Y que no tiene nada que ver con el hecho de ser mujeres, aunque socioculturalmente hay hombres que así actúan porque permiten o creen que con esa conducta están legitimando su valor como hombres, como varones en la sociedad.
pero son cosas que tienen que aprender, porque una mujer violentada verbalmente, físicamente, es una mujer que va a tener hijos o que tiene hijos que van a sufrir esa misma violencia, que van a aprenderla y la van a repetir. Así es. La conducta errónea aprendida del hogar de origen repercute mucho en la forma en la que va a desarrollar su vida una mujer. Así es. Si, por ejemplo, viene de un hogar muy retentivo, de un hogar muy paternalista, de un hogar perfeccionista, de padres controladores, de padres que tratan de vivir la vida por ellas, se relacionan posteriormente con hombres que más o menos tienen esas características, sigue el sometimiento. Nada más cruzan del hogar de los padres a un mismo forma y estilo de vida en que los trataban. A lo mejor hasta más agudo, más fuerte lo van a tener. ¿Por qué? Porque no les enseñaron a defenderse la vida, las prepararon para ser sometidas completamente y pierdan la objetividad del amor inteligente en una relación. Así es. Un amor inteligente en una mujer debe hacerla actuar que no se debe dejar humillar, no debe permitir que se le engañe, no debe esperar que sentirse culpable por lo que ella no ha hecho culpable, por lo que no ha tenido culpa, Así por es. lo que no ha hecho mal. No estar tolerando una situación de desventaja en su relación. Pero como no tiene esa fuerza, es como una mariposa a la cual le cortaron las alas, ¿cómo va a poder volar? Tenemos que volver a enseñarle, ejercitarla, y muchas mujeres se les dificulta tanto el poder salir de ese ciclo de violencia, que tiene que ser un proceso largo y extendido para que vuelvan a recobrar otra vez su fuerza. Yo he tenido mujeres que he atendido que han llegado destrozadas, pero que han vuelto a recobrar la fuerza, su valor, y que han hecho de su vida ahora una nueva vida, en el sentido de que han conocido a Dios y han conocido también las potenciales, las fuerzas, las virtudes que hay en ellas. Caramba, este es un tema que nos gustaría seguir trabajando con él. Estoy seguro que tendríamos material para meses. Sin embargo, tenemos que cortar, y por hoy ya el tiempo se va. Es impresionante cómo corre el tiempo. Por eso dice la Biblia, hay que redimir el tiempo. Así es. Yo agradezco mucho al pastor y maestro Jesús Galindo por su participación con nosotros aquí en este programa de la Clínica de Salud Emocional. Pastor, muchas gracias. Y habrá seguro tiempo para volver a invitarte y que estés aquí con nosotros con muchos otros temas para trabajar y para tratar o comentar aquí. Gracias al pastor Jesús Galindo. Y quisiéramos, antes de despedirnos, decirles que la próxima ocasión empezaremos a trabajar otro tema que, caray, es tan popular, está tan en boga, que no es nuevo, pero no ha sido desde hace mucho tiempo que se ha empezado a atender, y nos referimos al bullying. Tendremos también aquí la entrevista a una persona que ha sido atendida, a ella y su hija. Lo tendremos en unas semanas más, en alguna ocasión posterior. Pero la próxima ocasión empezaremos a trabajar y a platicar un poco del bullying. Mire, este asunto del bullying tiene que ver con la violencia. El bullying es algo que se aprende en la misma casa y se desarrolla muchas veces en la misma casa, desde que empezamos con agresiones verbales precisamente, y que se aprenden y que luego los hijos las llevan a la escuela, lo llevan a la calle, lo llevan a tantas partes, porque lo han aprendido perfectamente bien en la casa con las agresiones verbales que tenemos ahí. Pues estamos llegando al tiempo final, ya estamos terminando y nos quedan unos segundos nada más. No me resta sino decirles gracias y recordarles que usted vale mucho porque Dios le ama. Recordarle que usted no tiene la culpa si no ha cometido un error, por lo menos no tan grave como el que le quieren achacar. Y por lo tanto usted no tiene de qué avergonzarse. La Biblia dice que vayamos a Jesús. Él es quien nos da el descanso para nuestras almas. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima vez. Gracias por la amabilidad de su atención y estamos para servirle. Pastor, muchas gracias. Bendiciones a todos y las expresiones de bendiciones para su familia. La palabra veraca, la palabra elogeo, en hebreo y en griego es bendición, bendición para todos. La mejor forma de expresión para bendecir a nuestros seres amados y a la gente que nos rodea.